8. Su fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. No es tu fe o mi fe, sino su fe. Nuestra fe no sirve porque es producto de nuestra alma. Su fe, en cambio, es producto de lo que Él es. En el reino no hay nada de nosotros, porque todo lo nuestro está caído. Allí es todo lo de Él. Entonces la fe humana no es la fe de Cristo. ¿Y cómo es la fe humana? Veamos. La fe humana es una fe intelectual. Decimos, por ejemplo, creo en Jesús, creo que fue un gran maestro y el Hijo de Dios. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, es una fe pensada, explicada, lógica, razonable. Es una fe que producimos nosotros. Borges contó que una vez le preguntaron si era creyente y él respondió: traté de creer, pero no pude. Otras personas afirman: me esfuerzo por creer, o no creen por un mal testimonio. Es una fe emocional. Un día sientes que tienes fe y un par de días después ya te quedaste sin fe. Confundimos fe con entusiasmo. Es un mito creer que la fe es un poder que podemos usar. Por ejemplo, hay quienes creen que, como tienen fe, Dios tiene que darles el milagro. Por ejemplo, afirman: yo tengo fe, así que Dios va a restaurar a mi pareja. Dicho de otro modo, como la persona tiene fe, Dios, a modo de Papá Noel, debe darle lo que pide. Ahora bien, ¿te pasó alguna vez que oraste, tuviste fe de que Dios sanaría a alguien, pero la persona murió? ¿O que pediste una pareja y la que vino fue la peor persona que conociste en tu vida? En esas circunstancias, te preguntas: si tuve fe, ¿por qué no funcionó? Lo que ocurre es que la fe no es un poder. No es que si tenemos a Dios, entonces Él está obligado a obrar. El Señor no es nuestro sirviente. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo explica que no es nuestra fe, sino su fe, la fe del Hijo. La fe no es ni intelectual ni antiintelectual, no es ni emocional ni antiemocional. La fe es la fe del Hijo, como si fuera un objeto que nos entrega. Cristo nos da su fe para que la usemos. No es nuestra, pero la usamos nosotros. La gente que nos ve piensa que se trata de nuestra fe, es decir, cree que es por tu fe o por mi fe que el milagro ocurre, pero no, es por su fe. Muchas veces Jesús dijo: por tu fe estás sano, pero no era por la fe de la persona, sino por la fe que Él le había dado para que use, y, como la persona la usó, Él obró. ¿Cómo se produce la fe de Él? De una sola manera: con intimidad. La raíz es tener intimidad con Cristo, porque de esa intimidad salen los frutos: el amor de Él, la paz de Él, la fe de Él. Entonces no se trata de que trates de producir fe. Lo que tienes que hacer es tener tus raíces en intimidad con el Señor. Si así lo haces, la fe saldrá espontáneamente. Recuerda que la fe no es la raíz, sino el fruto. Y la única raíz que produce el fruto del Espíritu es la intimidad. Cuando tienes intimidad, el carácter de Cristo sale solo, naturalmente, y la fe es una de las facetas de su carácter. De esta manera, cuanta más intimidad tengas, más fe
del Hijo saldrá de ti. Entonces, si tenéis intimidad, Él te da la palabra. A la palabra que el Señor te da la llamamos carga, porque porta gloria, fe y poder. Cuando sueltas esa palabra que el Señor te dio, Dios obra. En el siguiente pasaje, el apóstol Pablo resuelve uno de los misterios más grandes de la historia y lo hace en 2 renglones inspirados por el Espíritu Santo. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es o viene por oír la palabra de Dios. Aquí Pablo nos está dando una llave. Tenemos que oír la palabra, porque la carga que Dios nos da por fe, porta fe. Imagina que la palabra es el marco del anteojo y la fe el cristal. De nada sirve el marco si no tiene cristales. La palabra viene con fe, es decir, cuando Dios te da una palabra, te la entrega lista para que la uses. No le tienes que agregar tu fe. La palabra de Dios siempre produce fe del Hijo, y esta hace visible lo invisible. Nunca habías viajado, pero ahora empezaste a viajar. Nunca habías tenido una propiedad, pero ahora tienes tu casa. La fe del Hijo, además, hace invisible lo visible. Había un tumor, pero ahora ha desaparecido. Tenías una deuda, pero ahora la deuda ya no está. La palabra hace visible lo invisible y otras veces a lo que estaba visible lo hace desaparecer para siempre. Ese es el poder de la fe del Hijo. La fe es una certeza, una convicción, una seguridad. Es la certeza de Cristo, la seguridad de Cristo. La fe es Cristo mismo. Cuando miramos la vida del Señor, vemos diferentes expresiones de su fe. Firmeza. Al Señor nada lo desvió, nadie lo dominó. Resistió todo lo que se le puso adelante y cuando lo que se le oponía duraba mucho, también venció la prueba del tiempo. Él no se sometió a la religiosidad del fariseo, ni a las doctrinas distorsionadas del sábado. Se opuso a las voces que lo querían hacer rey y a las otras voces que gritaron, «Crucifícale». Su fuerza fue sin límites. Sus enemigos no pudieron manipularlo ni vencerlo, pero tampoco sus amigos. Por ejemplo, cuando Pedro le pidió que no fuera a la cruz o cuando le dijeron que fuera a Jerusalén, él respondió con firmeza no. Confianza. A los 12 años, cuando comenzó su vida pública, Jesús dijo, «En los negocios de mi Padre debo estar». Y cuando murió en la cruz, declaró, «En tus manos encomiendo mi espíritu». Él empezó y terminó confiando en su Padre. Cristo oraba de tal manera que los discípulos le pidieron que les enseñara a hacerlo. Ellos oraban desde niños, pero vieron en él algo distinto, una confianza profunda. Valentía. En el alma humana hay dosis, niveles o expresiones de valor. Existe la valentía del que es fuerte físicamente, por ejemplo, que conoce su cuerpo y las habilidades de su fuerza natural, de manera que sabe que su físico le responderá. Está también el valiente entrenado, como es el caso del policía, el militar o el bombero. Frente a una batalla, la persona despliega su fuerza. La adrenalina de la guerra se le activa frente a la crisis. Esta valentía es ocasional.
surge en un momento particular, frente a la necesidad de ayudar a alguien, ante un incendio o un accidente. Jesús no fue así. Su valor era de otra calidad. Él tenía valentía en los días difíciles y en los fáciles, para las cosas grandes y para las pequeñas, para la gente complicada y para la sencilla. Cristo tuvo valor tanto para echar a los cambistas del templo como para hablar con una mujer samaritana al mediodía o para decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás. El suyo fue un valor lleno de belleza y hermosura, de calma y de verdad. Tuvo la valentía de hablarle a una multitud de 5,000 y ver cómo se iban yendo todos cuando dijo que Él era el verdadero pan. Su valentía no miraba las circunstancias ni necesitaba probar nada a la gente o a sí mismo. Cristo tuvo el valor de confiar en su Padre y la firmeza de ir a Jerusalén a morir por nosotros. La valentía de dejar el cielo y hacerse hombre. Jesús puso debajo de sus pies todas las cosas valiosas y hermosas a las cuales podría haberse aferrado. Eso es valor. Él nunca fue cobarde. No necesitó demostrar nada. Su valor provino de ser uno con su Padre. Nunca ninguna circunstancia lo derribó. Ninguna persona pudo aplastarlo.